El Movimiento Familiar Cristiano es una organización católica de laicos asistidos por sacerdotes. En México, está en comunión y vinculación con la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar. A través de su metodología, reúne a matrimonios interesados en el buen funcionamiento de su relación conyugal, la superación de sus hijos y de la sociedad donde viven. Es un camino abierto para que las familias respondan al llamado de Dios a la santidad. El objetivo del movimiento familiar cristiano es promover los valores humanos y cristianos de la familia en la comunidad, para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe y por lo tanto comprometida activamente en el desarrollo integral de la comunidad a través de sus miembros. Su carisma se basa en la espiritualidad conyugal y en consecuencia el apostolado familiar como medio de satisfacción de toda la familia. Brinda a los matrimonios y a los jóvenes una evangelización integral que incluye una formación basada en los valores humanos y cristianos. Aprenden a dialogar, se les proporciona medios e instrumentos para que sus familias sean verdaderas comunidades de personas, servidoras de la vida y promotoras del bien común. El movimiento familiar cristiano nace en Buenos Aires, Argentina en 1948. El 5 de noviembre de 1958, la jerarquía de México designa oficialmente el primer equipo coordinador nacional. El 7 de septiembre de 1966 nació la Confederación del Movimiento Familiar Cristiano con la agrupación de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Poco a poco se fueron sumando más países y en octubre de 1971 se celebró la segunda Asamblea General, que se transformó en la Confederación Internacional de los Movimientos Familiares Cristianos. El Movimiento Familiar Cristiano de México en la actualidad está presente en 71 diócesis de nuestro país. Para efectos de operación, la diócesis se agrupa en regiones y estas a su vez se agrupan en bloques de 3 regiones cada uno. El movimiento familiar cristiano latinoamericano se forma con los países de Centroamérica, Sudamérica y México. Cada país adopta los medios y estructuras de acuerdo a las necesidades de las familias y a la situación del mismo país. El MFC es uno en toda América Latina y se estructura de la siguiente manera. La Asamblea General Latinoamericana es el órgano supremo de gobierno del Movimiento Familiar Cristiano Latinoamericano. Está formado por el equipo del Secretario para Latinoamérica, los matrimonios presidentes nacionales y los sacerdotes asistentes nacionales de cada país. El Secretariado para Latinoamérica es el organismo que da servicio a los movimientos nacionales y ejecuta las decisiones de la Asamblea General Latinoamericana. Está formado por un matrimonio presidente latinoamericano, el sacerdote asistente latinoamericano y las parejas miembros del equipo Secretariado para Latinoamérica. Actúa en coordinación con los equipos coordinadores nacionales. El equipo coordinador nacional gobierna y coordina el trabajo de los equipos coordinadores diocesanos del país. Se compone de un equipo sede y un equipo pleno. Está integrado por el matrimonio presidente nacional, los matrimonios secretarios nacionales de las 6 áreas del MFC y él o la joven coordinador juvenil nacional. El equipo coordinador diocesano está a cargo del gobierno y el servicio que se brinda a los miembros del MFC en cada una de las diócesis del país. Está formado por un equipo sede y un equipo pleno. El equipo sede está integrado por el matrimonio presidente diocesano, los matrimonios secretarios diocesanos de las áreas del MFC y él o la joven coordinador juvenil diocesano. El equipo pleno se integra por el equipo sede y los secretarios de sector, acompañados y asesorados por el sacerdote asistente diocesano. El equipo coordinador de sector está integrado por el matrimonio secretario de sector y los matrimonios encargados de las 6 áreas del MFC, él o la joven coordinador del sector, acompañados por un asistente eclesial. Las 6 áreas son: Área 1, el MFC y su mística. Área 2, el MFC y la comunidad. Área 3, el MFC comprometido con la justicia y la solidaridad. Área 4,
la unidad y corresponsabilidad dentro del MFC. Área 5. Asistencia sacerdotal y promoción de la fe dentro del MFC. Área 6. Promoción juvenil dentro del MFC. El equipo coordinador de zona está formado por el matrimonio promotor de zona, el matrimonio financiero de zona y los matrimonios promotores de los equipos básicos, acompañados siempre por un asistente eclesial. Varios equipos del mismo nivel forman una zona. Los promotores y financieros de zona, así como el sacerdote o asistente eclesial, visitan periódicamente a los equipos básicos. Los equipos básicos son la célula fundamental del MFC. Cada equipo se forma por 4 o 5 matrimonios, que cursan el ciclo básico de formación, coordinados por el matrimonio promotor del equipo. Las reuniones de los equipos son cada 15 días. Se van rotando en las distintas casas de los miembros. Son escuelas de comunión donde se vive la unidad, amistad, espíritu de servicio, apertura, espiritualidad y testimonio. El Movimiento Familiar Cristiano ofrece al equipo básico un programa de formación personal y familiar, un camino de preparación para la misión de ser esposos y padres. Se fomenta la amistad, el diálogo abierto y profundo. Se enseña a leer y entender la palabra de Dios, a iniciarse en la práctica de la oración, a trabajar por el bien y la felicidad de otras familias. Se proporcionan 6 exigencias básicas que son oportunidades de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Estas son: vida de equipo. El fundamento del MFC es el equipo. Es un grupo de parejas que se comparten el estudio, diálogo, amistad, oración, que están abiertas a dar y recibir para ir creciendo en todo sentido. El equipo tiene un alma, la amistad. Es una oportunidad de oro tener un grupo de amigos y un programa de formación para ir logrando el crecimiento personal y familiar. Hospitalidad. Las reuniones del equipo se realizan en las casas de los diferentes miembros. Se acostumbra a visitar a los matrimonios para realizar la reunión y luego ser visitados por ellos. En el movimiento se busca que la hospitalidad sea sencilla para que todos se sientan a gusto. Estudio. El MFC ha elaborado un ciclo básico de formación en el que se confronta la vida real con 3 grandes marcos teóricos que la van a iluminar y a orientar: la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y las ciencias humanas. Es una formación básica gradual y programada. El ciclo básico de formación se desarrolla en 3 años. Vida de oración. La pedagogía del movimiento nos lleva a aprender las 3 principales formas de oración cristiana. La oración personal. La reflexión personal es un momento privilegiado para este tipo de oración. Reflexionar las preguntas de cada tema en la presencia de Dios es ir descubriendo el sentido de nuestra vida y la vocación a la que estamos llamados. La oración comunitaria. Al inicio de cada reunión del equipo básico, se invoca al Espíritu Santo. Al terminar de dialogar cada tema, se cierra con una oración que resume las ideas principales que se han estudiado, además de promover la oración en familia. La oración litúrgica. Además de la Eucaristía dominical, el ciclo básico de formación contemplan 3 grandes celebraciones litúrgicas: Adviento, Pascua y Pentecostés. La vida de oración es estar habitualmente en la presencia de Dios. Uso cristiano de los bienes materiales. La administración responsable de los bienes es una exigencia fundamental del MFC. Se asigna una cuota a los miembros del movimiento para sostener su acción permanente en favor de las familias. Compromiso de servicio. Es voluntad de compartir con los demás todos los dones humanos y espirituales que hemos de recibir de Dios. Dentro del movimiento encontramos posibilidades de ir aprendiendo a servir a los equipos básicos, participando en las reuniones, en el compromiso social y en la hospitalidad. Como una aportación más a la pastoral familiar, el MFC cuenta con equipos dedicados a ofrecer a la comunidad pláticas prematrimoniales, círculo de novios, encuentro conyugal y querigma. Las actividades de estos equipos durante el trienio 2000-2003 en la ciudad y el estado de Puebla se resumen de la siguiente manera:
El equipo de pláticas prematrimoniales cuenta con 11 coordinadores y 82 charlistas, que han preparado aproximadamente a 2.100 parejas de novios. El equipo de círculo de novios tiene a 16 coordinadores que han preparado a 256 parejas de novios en cursos que duran 5 meses. El equipo de encuentro conyugal ha recibido a 734 parejas en 41 encuentros. El equipo querigma ha recibido a 782 matrimonios en 37 querigmas. Como una parte de Pastoral Familiar, el Movimiento Familiar Cristiano de Puebla participa en el semanario de la Iglesia Católica Koinonía, con la publicación de artículos dirigidos a la familia poblana. Una de las características que tenemos en el MFC es la alegría y la sana convivencia entre nuestros miembros, con quienes compartimos gratos momentos, disfrutamos la paz espiritual que el MFC nos brinda, y sobre todo, escuchar y vivir el Evangelio del amor conyugal y familiar. El movimiento familiar cristiano llega a la Arquidiócesis de Puebla en octubre de 1959. Durante estos 44 años de vida, el MFC en nuestra ciudad hemos tenido a 15 presidentes diocesanos: Luis y Lupita Hinojosa, Abelardo y Maicha Sánchez, Santos y Pilar Zanella, Heriberto y Lilia Rodríguez Concha, Rafael y Mari Porras, Otón y Soledad Martínez, Rogelio y María del Consuelo Pérez, Medardo y Dipna Ruiz, Gustavo y Lolita Oyarzábal, Raúl y Lupita Soriano, Manuel y Rosita Castillo, Juan José y Lulú Larios, Armando y Angelina Guadarrama, Felipe y Adelina Rojas, Aarón e Ivonne Juárez. En la actualidad, la membresía del movimiento consta de 1.910 matrimonios. En Puebla hay 20 sectores de foranías con 710 matrimonios. En la ciudad hay 10 sectores con 1.200 matrimonios. En el Movimiento Familiar Cristiano de Puebla, promovemos con entusiasmo los valores que fortalecen a las familias, la institución más importante desde donde se construye el reino de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias también. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué.